Bien, señores, tenemos el placer de tener con nosotros a Felucho Jiménez. Felucho Félix Jiménez, miembro del Comité Político del PLD y presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo. Tenemos tiempo y vamos primero a hablar un poquito de Refidonza. Gracias por estar aquí, licenciado, muy amable. La Refinería Dominicana de Petróleo tiene dos dueños, Venezuela y República Dominicana. Así es. ¿En qué porcentaje? 51 nosotros, 49 ellos. Bien, hoy día, del mercado total de combustible que consume, ¿qué por ciento maneja la refinería? Si excluimos el gas natural, que la refinería no maneja negocio de gas natural, aproximadamente el 61.5%. El 62%. Y de ese 61, ¿qué porcentaje refina y qué porcentaje viene terminado de fuera? Es una buena pregunta. Nosotros compramos aproximadamente 26 millones de barriles al año, y de esos 26 millones de barriles, unos 11 millones es crudo. ¿Y ese crudo viene de dónde? 60% Venezuela, 40% México. A veces un poquito más de Venezuela, a veces un poquito menos, pero anda alrededor de 60. Solo esos dos proveedores de crudo tienen ustedes. Desde hace los 43 años que tiene la refinería, solo se la ha comprado a Venezuela y a México. Nosotros... Pero México fue suscribiente y tuvo la iniciativa con Centroamérica la primera versión de lo que hoy es Petrocaribe. San José. Que era el acuerdo de San José. Sin embargo, no se refleja en la deuda externa dominicana ese crédito mexicano. Porque aunque a ustedes les parezca extraño, la refinería dominicana de petróleo no le debe ni a México, ni a Venezuela, ni a ningún suplidor. Nosotros no le debemos a Venezuela le debe la República Dominicana, es el Ministerio de Hacienda. Sí, pero me refiero nosotros los 30 días pagamos todos los embarques que recibimos. Pero me refiero, le pagan al Estado. En el caso de Venezuela, sí. Porque en el caso de México, en el caso de Glencore, Shell, cualquier otro suplidor nuestro, le pagamos directamente a ellos. Sí, pero esa deuda externa dominicana uno la puede localizar en la cuenta del Estado. Así es. La de Venezuela. Y aparece que la de Venezuela, pero no aparece de México. O sea, México no da crédito. Porque nosotros no le pagamos a México por la vía de Hacienda, le pagamos a Pemex o PMI directamente. O sea, Pemex no le fía al Estado dominicano. No. O sea, no cumple el acuerdo. Nos da crédito a nosotros. El cual tuvo la iniciativa. Claro, nos da crédito a nosotros, pero por 30 días. Igual que todos los demás. Bien, licenciado. Pero está claro, ¿verdad? O sea, del mercado. Sí. La refinería no debe. No, pero no me refiero a la refinería. El Estado Ahora, dominicano. el país sí debe porque hay una parte. Nosotros le pagamos todo. A Venezuela le pagamos. Vamos a ver, a Venezuela nosotros le compramos como parte del acuerdo de Petrocaribe y también fuera de Petrocaribe. Sí. Cuando le pagamos fuera de Petrocaribe, le pagamos directamente a ellos, a PDVSA. Sí. Ahora, cuando compramos y pagamos por la vía del acuerdo de Petrocaribe, entonces nosotros le pagamos a Hacienda y Hacienda es la que retiene la parte del financiamiento y le paga lo que no es financiamiento. Bien, licenciado, después de estar ahí un tiempo en la refinería, ¿usted entiende que de acuerdo se esté moviendo el mercado de combustible derivado de petróleo, procede una ampliación de esa refinería y si procedería a venderle el otro por ciento a Venezuela a cambio de deuda futura? Tú me preguntas mi íntima convicción. Sí, ¿verdad? su íntima convicción. Es muy difícil, pero muy difícil que nosotros podamos ampliar la capacidad de la refinería y que pueda ser negocio atractivo para el país la ampliación de esa refinería. Hubo un ministro, hasta hace pocos días, que hablaba de la necesidad de procesar en el país más de 100.000 barriles de petróleo. El país consume aproximadamente 115.000 barriles de hidrocarburos por día. ¿Por día? No, por día. 115.000. 115.000. Y nosotros, la capacidad de procesamiento de nosotros es nominal, es de 35.000 barriles, es decir, ¿cuánto? Más o menos anda alrededor de un 20%. Ahora, esa capacidad nuestra bajó. La refinería tiene 43 años,
sus equipos y maquinarias se iban gastando, desgastando, etcétera. Una parte de esos equipos en estos 43 años había sido sustituido y se habían invertido 22 millones de dólares en mantenimiento. Nosotros en este año, ahora mismo, todavía está la parada de planta, estamos gastando 28 millones de dólares, nos ahorramos más de 2 millones de dólares por las licitaciones que hicimos, pero lo que hicimos fue, en lugar de reservar ese dinero, sustituir equipos para aprovechar la parada de ahora, que tenía que ser sustituido dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Es decir, aprovechamos ya, bueno, vamos a liquidar todo esto y hacer la inversión completa. Luego de esta inversión, entonces vamos a poder recuperar la capacidad inicial de refinación de los 35.000 barriles, porque se había disminuido eso aproximadamente a 29.000. ¿Qué por ciento de beneficio ustedes le marcan a la comercialización del combustible? El que Industria y Comercio nos deje, Julito, porque este es un negocio extraño. Pero nosotros Venezuela compramos, está ahí, nosotros vendemos, pero el Consejo. precio lo establece Industria y Comercio. Hay un... Perdóname, pero de todas maneras quiero decir esto a la opinión pública, que es importante. Nunca había tenido esa refinería 3 años con los beneficios que ha tenido, como lo ha tenido en este gobierno del presidente Danilo Medina y con nosotros en la administración. Nunca. O sea, Pero eso no es bueno. No, eso es bueno. A mí me gusta que tenga déficit porque así yo recibo más barato el combustible. Es que no tiene que ver con nosotros, vuelvo y repito, los precios lo establece Industria y Comercio. ¿Es caro refinar el petróleo venezolano con relación a otros crudos que pueda manifestar? O sea, rinde en términos de rendimiento y de obtención de la mayor capacidad, la mayor cantidad de subproductos del mismo. ¿Es caro sacar beneficio del petróleo venezolano? No. En comparación con otros crudos, no. Incluso puede ser un poquitico más barato porque es ligeramente más, bueno, perdón la redundancia, es un poco más ligero que el que viene de México. Si usted fuera el presidente, ¿usted promovería venderle el resto a Venezuela del al revés, yo le comprara. ¿De comprar el 49? Bien. Vamos a hablar un poquito de política. Venezuela en 4 años recuperó lo que había invertido, lo que había gastado comprándola. En lo que, ¿sabe cómo fue que llegaron ellos de socios, verdad? No sé si ustedes saben. Fue una bajasta, no una subasta. Sí. El país, a pesar de todo lo bueno y lo chulo del Petrocaribe, acumuló deudas con Venezuela, con PDVSA, de lo que sí tenía que pagar. O sea, que no solo no pagábamos la parte que nos financiaban, sino que hasta lo que debíamos pagar, nos atrasábamos y no pagábamos. Y cuando esa deuda llegó a los 134.7 millones de dólares, a un ministro de Hacienda se le ocurrió la genial idea, entre comillas, de, bueno, pues vamos a pagar entonces en acciones de la refinería, que ya se le habían comprado a Shell, el 50% que ellos tenían, y dijimos, bueno, entonces ahora nos quedamos nosotros con el 51%, vendemos el 49%, y después de muchas discusiones, porque Venezuela inicialmente no quería hacerse cargo de cambiar sus dólares por esas acciones, aceptaron y así llegaron ellos de socios. Licenciado, vamos a hablar de política. Usted tiene el privilegio de ser miembro del comité político y ha sido testigo de todo lo ocurrido hace 8 días en Juan Dolio. Realmente, su partido, del que usted es fundador, está obligado para mantenerse en el poder a la modificación constitucional, o esa es una fábrica de presidente que no requiere de un mesías como Danilo Medina para seguir en el poder. De todas maneras, la discusión nuestra no fue esa. Todas las encuestas, todas, absolutamente todas, aún las que ha mandado a hacer el propio Luis Abinader, dan cuenta de que el Partido de la Liberación Dominicana es una organización que cuenta con un 60% aproximadamente de simpatía, a veces 56, 55, pero muy superior al 50%. Y que el compañero Danilo Medina, evidentemente, de todos los posibles candidatos del partido, sería el que se iría en la primera vuelta con mayor facilidad. Eso no lo discutió ni siquiera Leonel Fernández. En su propia intervención él admitió eso. No hubo discusión con respecto a eso. La discusión nuestra tiene que ver con otro aspecto, Julio. El aspecto nuestro es los 2 modelos que estaban en discusión en esa reunión. El llamado modelo brasileño, que permite la reelección, un periodo no, y volver de nuevo a ser repostulado. Y el modelo norteamericano,
que permite 2 periodos y nunca más. La verdad es que Leonel se ha hecho abanderado del primero de esos modelos, del modelo brasileño. Hubo un giro. Cuando en el año 1997 se lleva el tema de la reelección por primera y única vez hasta esta reunión que acaba de pasar el 19 de este mes en Juan Dolio, yo recuerdo que como a las 9:30 de la noche, la reunión había comenzado a eso de las 8, Leonel dijo, bueno, lo de la reelección no es un asunto de principio, porque ustedes recordarán que Balaguer le había mandado a proponer a Leonel que modificara la Constitución para que pudiese optar por su reelección. Bueno, que también fue objeto de recordación ahora en la reunión, porque Leonel dijo, yo renuncié a eso aquella vez. Y cuando Danilo responde y le habla, dice, sí, compañero, pero es que aquella vez la suma de los diputados y senadores, el PLD tenía solo un senador, no daba. O sea, Balaguer podía tener la ilusión o el deseo, pero no, los números no alcanzaban, no era fácil eso. En aquellos momentos, Leonel era un proclive y amante del modelo norteamericano, y eso siguió un tiempo más. Yo le había hecho la observación de que yo creía que sí era de principio. Fue un error mío, que luego lo admití, y se lo admití a él personalmente, estando presente el compañero Reinaldo Pared y Jaime David Fernández Mirabal, en el gate de salida hacia Santo Domingo, de un día que habían puesto alerta naranja en el John F. Kennedy, en el aeropuerto Kennedy, y la única salida, el único gate que tenía pasajeros y el único vuelo que se dio por varias horas fue el que salió de American desde Nueva York hasta Santo Domingo. Y ahí en el gate le dije yo a Leonel, mira, ¿sabes qué? Me he puesto a revisar todo lo mío, no solamente el libro de historia, sino también a recordar conversaciones mías con Juan Bosch. Y he llegado a la conclusión de que en efecto Juan Bosch no era antireeleccionista. Juan Bosch era antimesiánico, antiprovidencialista, anticontinuista. El problema, y lo señalaba don Juan, era que Balaguer mientras respiraba iba a aspirar. Y se demostró que fue así. En el año 2000 fue candidato ya con 94 años de edad y habiendo tenido ya más de 20 años sin su visión, sin ver. Pero desde el otro lado, cuando uno mira retrospectivamente las cosas, uno dice, pero el propio don Juan era un hombre, un candidato sempiterno, es decir, también era en ese momento, digamos, el máximo líder nuestro, nos representaba y a todos nosotros de manera gozosa, ¿verdad? Y con alegría, y era el candidato que se repetía. Pero francamente, cuando yo decía lo del estudio de la historia, es que la República Dominicana ha disfrutado de pocos periodos de prosperidad y de desarrollo de su infraestructura. Porque la historia nuestra comienza con Nicolás de Obando a principios del siglo XVI, cuando construye lo que fue lo fundamental de la ciudad antigua de Santo Domingo. Cuando uno sale de Obando, todo el siglo XVI, el resto del siglo XVI se fue perdido. El siglo XVII perdido, el siglo XVIII perdido y el siglo XIX perdido. Para uno volver a encontrar un gobierno que construyó algo, hay que referirse al de Lilis. No a su primer gobierno, sino al último periodo, que fue cuando ya fue un dictador. Luego brincar varios años después al de Mon Cáceres, que gobernó, que pudo gobernar en medio de aquella jungla 6 años. Y también fue agregando tramitos de carretera, del Moca Licey al medio, y así, cada uno de esos gobiernos, hasta llegar a la ocupación norteamericana, que dura 8 años también, y construye, digamos, los 3 ramales principales, que no vaya la gente a creer que eran carreteras asfaltadas, como se conocen ahora, ni nada de eso, sino caminos ya mejor hechos, con algunos puentes, sobre todo de madera, porque aquí los puentes de concreto y los puentes de acero se produjeron fundamentalmente ya en el gobierno de Trujillo. Horacio Vázquez gobierna 6 años y le agrega otros pedacitos de carretera y arregla un poquito el puerto de Santo Domingo y arregla un poquito el de Sánchez. Y es en el gobierno de Trujillo, que ya dura 31 años esa dictadura, cuando comienza a desarrollarse una infraestructura de modo brutal en el país. Nadie sabe que cuando Trujillo llega en el año 30 al poder, desde Montecristi, desde Manzanillo hasta Pedernales, habían 80 casas, solamente 80 casas.
De manera que Jimaní y casi todas esas ciudades se desarrollan justo en ese periodo. Entonces después tenemos que irnos a Balaguer, que gobierna 12 años y luego gobierna 10 años, ¿verdad? Del año 86 al año 96. Y luego a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque tuvo continuidad. Entonces, es esa reflexión la que me lleva a mí a pensar que, francamente, Así que los países... seis hombres que han dirigido el país toda la historia. No, te lo voy a poner de la mejor manera. 5 o 6 hombres que han construido la República Dominicana. Que lo que tú conoces de carretera, de puentes, de hospitales, de escuelas, el 95% de esas obras de infraestructura han sido resultado de eso. En un gobierno que se sustituye por golpe de Estado al año o a los 2 años, y otra guerrilla interna vuelve y lo tumba y dura 6 meses, como hubo aquí, durante en toda la era republicana, salvo esos momentos en los que yo he hecho referencia, que puede construirse. Pero además, ¿de dónde salían los recursos del Estado Dominicano? De las aduanas, solamente. Y a partir de los empréstitos del año 80 y pico, de 1887 sí, creo, y hasta la Convención Norteamericana de la Convención del 1907, etcétera, el 50% de los escasos ingresos que recibían las aduanas se iba para pagar los intereses y la amortización de esa deuda. En consecuencia, la gente es incapaz de pensar que cuando Horacio Vázquez sale del poder y llega a Trujillo, el presupuesto de la República Dominicana era 6 o 7 millones de pesos, de los cuales la mitad se iba, una parte importante se iba en pago de la deuda. De modo pues, que esa es la convicción que me lleva a mí a reconocer que mi planteamiento del año 97 habían sido erróneos. Leonel en ese momento seguía siendo un enamorado del modelo norteamericano. Después entonces cambia y se enamora del brasileño. Lula puede ser ahora candidato. Gobernó 2 periodos, le sustituye Dilma Rousseff. Dilma opta por la reelección y se la reeligen. En un gobierno con toda la inestabilidad que se pueda pensar, pero está reelecta. Y ya Lula se apresta a volver de candidato. Ese es el modelo brasileño. Yo me encontraba el otro día con unos amigos que aprecio mucho, escritores, sociólogos, intelectuales dominicanos, y les decía que esta discusión me recuerda mucho, no es que esta discusión, esta situación me recuerda mucho la frase de Juan Bosch, en la que él hacía referencia a la arritmia histórica. Todos los pueblos de América Latina independizándose, todos los países buscando su independencia, y nosotros que ya éramos independientes, volvimos y nos anexamos a España. Y así, en diferentes momentos de la historia dominicana, siempre había como el recurso del pasado y volver al pasado. Hasta los presidentes. ¿Quién podía ser presidente? El nieto de fulano de tal o el hijo de fulano de tal, porque ya habían sido presidentes. Y yo le decía a estos intelectuales que a mí me encanta la sociedad civil dominicana. Esta llamada sociedad civil que ahora niega, pero de una manera que cualquiera creería que con toda la razón del mundo, la necesidad de modificar esa constitución para establecer los 2 periodos y el nunca jamás. Y yo les decía que en pleno siglo XXI ya querían volver al modelo del siglo XIX, cuando no eran Báez y Santana, los rojos y los azules, los rojos y los azules. Y le dije, despertemos. Porque aquí, hasta hace poco tiempo, la gente pensaba en Leonel e Hipólito, Leonel e Hipólito. Bueno, ya Hipólito está descartado. Ahora piensa, mucha gente, Leonel o Danilo, Danilo o Leonel. Y de la única manera que el caudillismo en la República Dominicana y el providencialismo realmente puede erradicarse es si ya entronizamos en la Constitución no solo el 2 periodos y nunca más, sino en establecer, y yo estoy de acuerdo con el referéndum aprobatorio contrario a la opinión de muchos compañeros, abogados, y hasta creo que del propio compañero presidente de la República, creo que sería lo mejor que sea el pueblo dominicano el que diga cuál es el modelo, pero que al someterse a ese referéndum aprobatorio se establezca también otro elemento a ser reformado. ¿Cuál? El de la propia reforma constitucional, para que se establezca que para volver a modificar en la Constitución en lo que se refiere a la reelección, se necesite el voto calificado, no como establece ahora la Constitución, que dice las 2/3 partes de los presentes, sino que diga las 3/4 partes de la membresía, cosa que haría que jamás en la vida, en la historia dominicana,
se le pueda volver a ocurrir a ningún otro presidente o políticos o diputados o senadores la idea de volver a modificar eso. Es decir, estamos en la presencia, todos somos testigos de un momento que pudiéramos aprovechar los dominicanos para hacer verdaderamente historia, es decir, para dejar la base para el futuro de que se aproveche el momento actual no solamente para modificar la reelección, sino para introducir otras cosas. ¿Y el revocatorio? ¿Usted no cree que quizás debería ser introducido dentro de la Constitución? El problema del revocatorio, igual que como me dijeron algunos de esos intelectuales, aunque después echaron hacia atrás porque entendieron rápidamente lo que yo les decía, es como si se estableciera que el referéndum aprobatorio, aun cuando se prohíba la Constitución, que el pueblo como soberano al fin, porque en el pueblo es que descansa la soberanía de la democracia, ¿verdad? Y de las decisiones políticas trascendentes. Entonces es como si nosotros dijésemos que aun cuando se estableciera eso, el pueblo pueda modificarlo y que entonces pueda hacerse un referéndum aprobatorio para volver a modificarlo. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que todos los presidentes van a mandar un referéndum, a solicitar un referéndum aprobatorio y que cualquier salta para atrás que quiera, que no esté de acuerdo con el gobierno de turno, invoque la Constitución para, ¿cómo le llama? Revocatorio. El revocatorio. Sí. No. El pueblo, la democracia y sobre todo la norteamericana, pues ellos fueron los que la crearon. Leonel con justa razón decía que el concepto presidente de la República no nace en Estados Unidos, en Europa, lo que habían que era en Europa. Bueno. Reyes, emperadores, etcétera. Y si nos vamos a Asia o a África, igual. Presidente, comenzamos a tenerlo en el mundo con George Washington. Sí, pero ya te ve que usted habla de las obras de los presidentes y de cómo 6 hicieron todo, pero también hay que poner un mal que va conexo, que es el asunto de ese mesianismo también está aupado por el asunto de que solamente fulano puede hacerlo, lo usaba Balaguer, lo usaban otros también, que solamente lo asociaban, y quizás ese fue mellando lo que es el sentimiento de institucionalidad que debió haber primado desde un principio. Cuando un pueblo no está de acuerdo con el ejercicio gubernamental de un presidente, lo único que hace es que cuando se somete a la reelección, siendo su derecho, si su partido lo repostula, vota en contra y se acabó la historia. Y la historia dominicana ha dado muchos ejemplos de eso. Pelucho ni estornuda, de manera que no le da chance de entrar a nadie. El problema de la elección tiene un tercer ingrediente, de elección o reelección. Las encuestas, que son un elemento indicativo, y todo el mundo las toma en cuenta, aunque reniegue de ellas, establecen 3 niveles de triunfo para el PLD. Uno, con Danilo Medina indiscutiblemente. Otro con el que diga Danilo Medina. Y otro con Leonel Fernández. Esos son los 3 niveles de la encuesta. No es necesaria la reelección. Danilo podría señalar a cualquiera, incluso a alguno que nunca se le ha escuchado la voz, y gana las elecciones en primera vuelta. El riesgo de la segunda vuelta no es bueno correrlo, porque la segunda vuelta tiene una ventaja aglutinante para el que quedó en segundo lugar. Todo el que no votó por el favor de aquel se aglutina en el que fue a segundo. No necesariamente los grupos, sino las personas. Claro, pero tiene algo peor, José Israel, es el comercio. ¿Cómo entonces se comercializa en la política, verdad? Sí, bueno, mi voto vale tanto, tú me das tal ministerio, tal cosa, y ahí no se piensa en país, se piensa ahí en beneficio propio, ¿verdad? Pero mira, hablando de los 3 escenarios que tú planteas, vamos a ver con franqueza cuáles son las posibilidades. Y antes de entrar en esas 3 posibilidades, que es a lo que te has referido, José Israel, yo quiero decirles esto. Yo no tengo la menor duda de que todo va a transcurrir en paz y en orden en mi partido. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, las aguas que se enturbiaron y se comenzaron a poner turbulentas hace unos días, están volviendo a su nivel, a su cauce, las tropas vuelven a su redil, y en el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que felizmente, como Bosch no gobernó, dirigió el partido y no formó. Y yo no creo que en el partido de nosotros vaya a producirse un cisma que sea de magnitudes tales. Además, confío plenamente en el juicio histórico y en el juicio de la historia y el respeto al juicio de la historia de parte del compañero Leonel Fernández, y no tengo la menor duda de que esto terminará en un buen entendimiento de las diferentes fuerzas del partido para conducir al Partido de la Liberación Dominicana para tranquilidad y alegría de la mayoría de los dominicanos
con otro ejercicio del compañero Danilo Medina. Entro ahora. Supongamos que ahora efectivamente el partido puede unificarse, somete las reformas constitucionales, proyecto de reforma constitucional. Supongamos, segundo supuesto, ¿verdad?, de que se dé allá la mayoría constitucional necesaria, el voto cualificado, para que se pueda hacer la modificación y pueda optar por otro periodo el compañero Danilo Medina. ¿Tendría Leonel Fernández derecho y cualquier otro precandidato a presentarse en las primarias del PLD como contendor a la candidatura presidencial del compañero Danilo Medina? Tendría esa posibilidad, tendría ese derecho. Y comenzando por el propio compañero Leonel Fernández. Los 4 precandidatos ya han dicho, los oficiales, que ellos apoyarían la reelección de Danilo. El único que no es precandidato, pero que todo el mundo sabe que quería ser candidato, que no ha dicho eso, es el compañero Leonel. Entonces Leonel pudiese disputarle internamente en la primaria del PLD la candidatura presidencial a Danilo. ¿Lo haría Leonel eso? Me parece que no. Por lo que yo lo conozco, no creo que el compañero Leonel se someta, cual se sometió Hipólito Mejía, a que le cuenten los votos. Yo no lo creo eso. Creo que más bien sería un acuerdo de consenso, apoyaría, se integraría en su condición de presidente del partido y pudiese ser, incluso desde el punto de vista de su propia imagen, en este momento medio mellada, para él pudiese ser un bálsamo. ¿Eso es lo que usted cree o lo que usted quiere? Es lo que dicen las encuestas, Julito. Yo no me guío mucho de la tasa de rechazo, porque la tasa de rechazo la tiene todo el que puede ser. Danilo, desde el momento que sea candidato, su tasa de rechazo sube, ya tiene rechazo, exacto, ya ok. Pero ¿cuánto es el rechazo? ¿Un 30%, un 35%? Bien. Eso pasa, no tiene problema. Pero, Lucho, ¿qué significa para ti personalmente Luis Abinader? Eso de ayer en adelante, ¿qué significa para ti? Un hombre que puede ser buen ministro de turismo. ¿Buen? Ministro de turismo. Oh, Dios. Sí, yo creo que sí. Y eso no es un pellizco para los PLDistas. Despiértense que hay un opositor, señores. Bueno, ya el pleito no entre ustedes. Yo sé lo que les estoy diciendo. Yo creo que puede ser un buen ministro. Nada más le gusta la materia. Él fue presidente de la Fue presidente de los... Yo creo que ya norte. Los Abinader no tienen hoteles, pero cuando los tenían él era que ejercía la función de representante de los intereses hoteleros de los Abinader. A don Rafael, que lo aprecio mucho. A él y a sus hermanos y hermanas, o sea, a su hermano y a sus hermanas. Pero lo que quiero decirle es que me parecería buen ministro. Ahora, tú dices como posible presidente de la República, él se lo cree. Yo de eso sí estoy seguro, él se lo cree. No, pero Felucho le está dando la colita que le tocó a él. Le está dando el cargo, le está regalando el cargo. Felucho aspiró muchísimas veces y lo que le tocó fue esa colita. Le está dando su nivel. Bien, Felucho, gracias. Gracias. Pero no me contestaste del que señale Danilo. Yo estoy absolutamente convencido, igual que tú, que el peso del liderazgo de Danilo pudiese determinar la balanza para donde él quiera. Pero a diferencia de ti, yo que conozco a Danilo sé que no se metería en eso. Los líderes en realidad les cuesta un trabajo enorme levantarle la mano a otra persona. A otro. De derecha y de izquierda, de países chiquitos como el nuestro, tan grandes como China. Es muy difícil, muy difícil. Un líder le levante la mano a otro y le diga, este es el sustituto, este es el heredero. Si no hay modificación constitucional. Yo creo que la habrá. Bien, gracias, Felucho.